Muy buenas noches, damas y caballeros, a todos nuestros seguidores de Facebook que nos siguen hoy en un nuevo webinar, un nuevo conversatorio para amenizar estas cuarentenas, estas jornadas de cuarentena, de confinamiento, ya sea voluntario u obligatorio. Muchos ya me conocen, mi nombre es Alex Flores, soy director ejecutivo de Arista Consultora SPA y hoy nos reunimos para conversar acerca de una temática que la teníamos hablada, planificada hace un rato, y que justo pasaron algunos eventos esta semana que nos van a ayudar bastante también para poder trabajar el tema. El tema es la intervención psicosocial intercultural en contexto de crisis sanitaria, y no estoy solo, como ustedes pueden ver, me acompaña al otro lado del computador Carmen Huenchumil Jerez. Ella es trabajadora social, tenemos la fortuna de que es relatora y asesora también acá de la consultora, ya dictó un curso con nosotros y se apronta a dictar 2 más este semestre, ¿cierto? Ahora en Sí. mayo y en junio. Para no latearlos más, que ella se presente. Hola, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Carmen Huenchumil, soy trabajadora social. Bueno, recibo también muy contenta la invitación de Arista para poder conversar en línea en estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? De poder ir conversando temas que nos interesan, temas de la contingencia también, no solo sanitaria, sino ha sido una semana bien noticiosa respecto a los contagios, por ejemplo, en personas migrantes y cómo los medios de comunicación han abordado esto, por ejemplo, con el tema del COVID, que creo que es sumamente importante visualizar, ¿verdad?, que la pandemia no distingue, ¿verdad?, ni clase económica, ni colores de piel, ni nacionalidades, sino que la emergencia sanitaria tiene que ver con algo de salud, pero como hoy día estuve leyendo también hartas noticias respecto a eso, sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando en Quilicura, en el CITE en particular, y un reportaje que hablaba de que, y si uno ve también lo que está pasando en el mundo, de cómo de alguna forma esta emergencia nace como esta ola de racismo nuevamente, donde se le asigna, ¿verdad?, como esta cierta culpa o responsabilidad a personas que vienen de distintos países, de distintos colores de piel, y que lo hemos visto, digamos, toda la semana, justamente. Y también, por otra parte, lo que le está pasando a la presidenta del Colegio Médico, que está recibiendo estas amenazas, que sale ayer y hoy en la prensa, donde también se les indica como algo Las negativo, amenazas, ¿verdad? ¿no? Claro, está con hartos correos de amenazas de muerte, súper ofensivos también por ser mujer, ¿verdad? Y también por el tener, digamos, ascendencia indígena, que eso también sale, digamos, en la prensa, y de cómo lo han abordado los medios de comunicación y las reacciones también que tiene la gente en las redes sociales, que eso es súper importante, de cómo también de repente con esta contingencia, ya sea puede haber sido por el movimiento social, ¿verdad? Esta enfermedad, quizá en unos meses más puede ser otro problema, digamos, que afecta a la sociedad, y de cómo los medios, también las personas, recargan y culpan a ciertos grupos minoritarios. Que eso yo creo que es súper interesante. Ayer y hoy leí Twitter, mucho Twitter y los comentarios de Facebook en relación a las noticias de prensa, y es impresionante la cantidad de comentarios muy racistas, muy ofensivos también, no entendiendo tampoco el contexto de que la contingencia nos afecta a todos, que el cuidado lo tenemos que tener todos. También ayer salió en la prensa, por ejemplo, de estas amenazas a un mall chino, si no me equivoco, de que en el fondo que los chinos que viven acá hace mucho tiempo y tienen su negocio, digamos, y están con esta amenaza de que se vayan del país o se vayan de la zona, etcétera. Y eso en el fondo yo creo que viene de nuevo a poner a la palestra que Chile, en general nuestra sociedad, existen personas muy racistas, también muy homofóbicas, eh, muy resistentes al tema de la interculturalidad, ¿verdad? Y creo que este tipo de cosas aflora, siento lo peor de nosotros, en los comentarios, en las culpas, digamos, cuando queremos encontrar un culpable, ¿verdad? Y eso es muy fuerte, entendiendo que también estamos en tema de cuarentena, de que no podemos salir, ¿verdad?
Entonces, estar en un país también lejos de tu casa y que esté pasando esto, también es súper fuerte, y lo que también, o sea, lo que estamos trabajando siempre tiene que ver con los niños, de cómo los niños viven la pandemia, cómo los niños viven la contingencia, cómo lo trata la noticia también y los programas de televisión, la prensa, cuando hablan, por ejemplo, de tu país o de tu nacionalidad, eh, cuando se trata de encontrar culpables. De hecho, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el caso de este brote que hubo en esta especie de CITE con las personas de Haití, eran los haitianos, no eran personas, no eran contagiados, eran los haitianos. Y ahí hay una carga cultural bastante grande porque finalmente lo que se hace a nivel subconsciente es que se produce una generalización finalmente. Así como cuando inicialmente se hablaba de los chinos, eh, culturalmente nosotros tendemos, siento yo, a generalizar y a generar categorías, así, los haitianos, los chinos, nosotros, no sé, los pobres, por decir algo. ¿Es tan así el tema o es exageración de algunas personas o de la comunidad haitiana que también salieron varios de sus representantes un poco a poner paño frío en el asunto? ¿Es tan así? ¿Tú sientes que acá en Chile somos una sociedad racista? Bueno, la gente que me conoce y, digamos, conoce mi trayectoria laboral y profesional, sabe que yo trabajé mucho tiempo en la Municipalidad de Quilicura, que Sí. fui jefa del Departamento de Derechos Humanos, donde estaba la Oficina de Migrantes y Refugiados. Quilicura es una comuna que tiene una alta cantidad de migrantes de distintos países, no solo los haitianos. Y tuvimos un trabajo bien importante en algún periodo en ese mismo CITE, como le llaman ahora, donde pudimos descubrir también el hacinamiento, muchos niños, chicos sin escolarizar, mujeres embarazadas sin control, que por lo menos estuvimos trabajando en ese periodo, justamente en ese sector en el año 2017 con el equipo. Pero aún así, si uno ve, claro, un poquito de lo que está pasando en Quilicura, si tú miras Santiago, en muchas comunas de Santiago ocurre la misma situación. Uh-huh. Cuando tú me preguntas si yo considero que Chile es un país racista, claro que considero que es un país racista en términos estructurales y en términos también como más de lo cotidiano. Es lo que dices tú, etiquetamos y ponemos, o sea, claro, ponemos mucha etiqueta sobre el color de piel de alguien, por ejemplo, o desde el lugar de origen puede ser de mi vecino, de un compañero, etcétera. Y creo que eso genera, hay mucho desinformación, y tú cuando conversas con la gente en el terreno, sigues, por ejemplo, la resistencia más básica es que el migrante, por ejemplo, te quita el trabajo, ¿verdad? Te quita el puesto laboral, que es lo que más uno escucha cuando uno trabaja en el terreno. El Pero cupo en el cuando jardín uno ve, infantil, el cupo en por el ejemplo, todos colegio. los colegios, y hace mucho rato que, por ejemplo, yo que trabajo harto en terreno y en comunas donde hay mucha población migrante, si uno hace un mini estudio o puede ver algunas estadísticas, hace mucho rato, por ejemplo, los niños chilenos y chilenas no estaban asistiendo a una escuela municipal porque los papás, los padres, madres o los tutores buscaban otro tipo de verdad de educación, quizá una particular subvencionada en su minuto, una particular. Entonces, cuando llegan los niños migrantes a las escuelas municipales, existe un rechazo muy importante, no solo yo creo digamos, del barrio, sino que también viene mucho cuando yo pienso en los niños desde el mundo adulto. Cuando uno habla con los niños en las escuelas, los niños son niños y las niñas son niñas, son todos compañeros. No ven la diferencia que nosotros como adultos, ¿verdad?, ponemos frente a otros. Y yo creo que eso es tan importante, recoger el relato de los niños y de las niñas en todos estos contextos, que nos tienen, digamos, siempre tanto que enseñar a nosotros, los adultos, el tema de la inclusión intercultural, el trabajo intercultural que es justo y necesario, de que sea transversal en los programas, en la escuela, en el tema de salud, por ejemplo. Me consta que hay muchos municipios, que yo creo que los municipios son los dispositivos locales más importantes de la comuna, en términos, ¿verdad?, de no solo entregar
subsidios, orientaciones, beneficios, sino que tiene que ver de que es el órgano vital de la comuna para que ésta funcione, y que es muy importante de cómo un municipio también transmite lo que quiere lograr en su comuna. Y obviamente hay comunas que están declaradas más como esto de la interculturalidad o la multiculturalidad, y hay municipios que, digamos, no lo tienen, pero sí lo implementan en las escuelas y sobre todo que uno lo ve en salud. Nosotros cuando hemos trabajado en terreno y lo que reforzamos siempre con los funcionarios, con los trabajadores de estas distintas áreas, que ya no basta, por ejemplo, en poner un título en una puerta en creolé, en mapudungún, en portugués, etcétera. No basta, ¿verdad?, que uno diga baño en distintos idiomas. La interculturalidad tiene que ver con la convivencia también que nosotros llevamos en ello, en el día a día, de cómo compartimos intereses, proyectos en común, comunidad, ¿verdad?, de hacer comunidad, y yo creo que en eso nos falta muchísimo. Es tan importante la mediación intercultural en distintos espacios, como te decía, los centros de salud, las escuelas, la junta de vecinos. Tenemos experiencias muy bonitas en relación a la mediación cultural, donde los vecinos están en un espacio de diálogo, ¿verdad?, y de encuentro, y de que en el fondo la diferencia no es negativa, sino que la diferencia nos enriquece. La diferencia, aprendemos también con la diferencia, eh, y en el fondo nos llevaría, ¿verdad?, a una sociedad mucho más justa, a una sociedad más inclusiva, más respetuosa con el otro. Por ejemplo, te puedo dar ejemplo muy, muy básico. De repente cuando tenemos estos círculos de conversación con los vecinos para llegar a acuerdos, ¿verdad? Son cosas a veces tan puntuales, por ejemplo, esto de hacer de repente la comida o el asado en la vereda, ¿verdad? Nosotros si lo vemos, cuando revisamos nuestra sociedad o nuestro barrio, donde nacimos y donde crecimos, nosotros, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi experiencia, nosotros estamos acostumbrados, digamos, al asado en el patio, ¿verdad?, de nuestra casa, o dentro, digamos, dentro de tu casa para compartir en familia, pero hay muchas también culturas, y también lo vemos distintos vecinos, de que están más abiertos a la comunidad. Cuando haces terreno y ves la parrilla en el pasaje, eso tiene que ver también con una cultura propia, de donde yo vengo, desde mi origen, y de cómo yo también entiendo esta festividad, por ejemplo, o este rito de hacer un asado. Esos casos, por ejemplo, no llegan a la mediación cultural. Temas de la música, a veces temas de vestimenta, el tema del lenguaje, el tema de esto de la comida que te digo yo, a veces en la vereda, la parrilla, cosas que pueden llegar a un acuerdo común entre el vecino cuando existe este diálogo, y cuando yo también comprendo la historia del otro, comprendo la historia del origen, ¿verdad?, etcétera. Pero cuando tú llegas para hacer mediación cultural y ya la situación está muy tensa y está en crisis, ahí empiezas en el fondo a derribar los mitos y los prejuicios que existen en torno a ciertas nacionalidades. Por ejemplo, en un espacio, yo recuerdo donde había una gran cantidad de familias colombianas, los vecinos, que eran nacionales, uno de sus temores era, por ejemplo, que vendieran droga, porque venían de Colombia. Entonces, ese tipo de cosas uno las tiene que conversar, eh, hacer entender que la migración es un derecho humano, y uno tiene distintos motivos para migrar. La gente migra por amor, por trabajo, por estudios, por mejorar la calidad de vida, eh, que no tiene que ver, digamos, que tú cruces una frontera, ¿verdad?, y te cambies de país por los motivos que ya estaba mencionando y pierdas todos los derechos básicos, y estés como en tierra de nadie, que eso lamentablemente pasa en un montón de países. Cuando uno ve y analiza la crisis migratoria en el mundo, eh, es súper fuerte ver, insisto, en cómo los niños y las niñas y los adolescentes siguen siendo los más desprotegidos frente a estos ataques, como yo digo, tanto estructural como de derechos básicos. No veo nada. ¿Alex? Alex, yo no sé si está el Alex, o si estoy yo, o me escuchan o algo. Sí, me escuchan, que yo no veo. ¿Ahí? Alex, yo no sé si está el Alex. ¿Se escucha?
A ver. Sí, me escuchan, que yo no veo. Ahí. ¿Aló? ¿Me escucho? Yo ahora te escucho, pero no te veo. Pensé que yo me había caído de la No, señal. me caí yo. Mi internet de casa está Está súper malo. malo, y estas cosas del teletrabajo. Pero ya, Ya, volví. ya. Sí, volví. Estaba escuchando atentamente porque, bueno, la gente debe primero pedir las disculpas del caso, uno por haber salido tarde, pero ahí hubieron algunos temas laborales, técnicos que estuvimos Sí. resolviendo. Yo creo que todos los que estamos con teletrabajo estamos con las mismas complejidades. Segundo, pedirle disculpas porque se cayó mi conexión. Mi internet de casa hoy día estaba funcionando súper mal. He tenido hartas reuniones y hartos problemas hoy día, pero ya estamos de vuelta. Afortunadamente, la conexión no se cayó. Estuvo un rato en blanquito ahí cuando la Carmen no Ah, se ya. Yo había seguía hablando. sí, a la perfección. Eh, Carmen, pregunta, tú en un minuto de tu último diálogo nos señalaste que era importante el tema de la mediación cultural, tanto en salud pública como en algunos municipios, en departamentos sociales o comunitarios, existe esta figura del mediador, ¿cierto? Ujú. Que desde mi punto de vista y por lo que he escuchado también de algunos integrantes de comunidades o de personas que migraron hacia acá, sobre todo de Haití, un tema es, el mediador básicamente lo que está haciendo hoy en día, y es un poco como el reclamo, es netamente una mediación lingüística, una traducción, más no cultural. Hay esta visión de que el mediador solo me va a ayudar a traducir lo que yo tengo que decir y lo que el otro dice, más no hay como un trabajo sobre comprender cuáles son las diferentes culturas, las diferentes cosmovisiones que podemos tener en relación al proceso, por ejemplo, de salud-enfermedad, al proceso de crianza de un niño o una niña, al proceso de estructuración de una familia. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Es tan así o desde tu punto de vista la pega de mediador debería ser netamente lingüística más no cultural? Ayer justamente tenía una conversación con una colega hablando del tema escolar de una chica que es de nacionalidad haitiana, por ejemplo, y ella me refería muy molesta que la oficina, por ejemplo, de migrante o la oficina de mediación de cierto lugar no había hecho nada por la niña. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué es no hacer nada? No, es que no hizo nada con el tema escolar, siendo que la niña está en el colegio. Entonces, finalmente se logra conectar ese apoyo, pero lo que yo le refuerzo a la colega y le refuerzo al equipo es que si la niña va al colegio, el colegio y la escuela también tienen que hacerse cargo de este nuevo Chile. En las escuelas, cuando tú ves, hay una diversidad de niños, ¿verdad? De todos los países, de todos los países, de todas las edades. Entonces ella, claro, me decía, no, es que no hacen nada y es migrante y es un tema de ellos. No, no es de la oficina de migrantes. Tiene que ver con la corporación de educación de algún lugar en particular o de la escuela en particular, de cómo hacemos los esfuerzos para que la inclusión sea emocionalmente también adecuada para los niños que llegan a este país. Si uno piensa cuando la gente migra, lo que migra son los adultos. Y cuando tenemos hijos, nos llevamos a nuestros hijos. A los niños no les Claro. preguntan si se quisieron venir a vivir a Chile. Si El tú niño o preguntas, niña no migra por voluntad no, propia. muchos de los niños que nosotros hemos recogido testimonios y relatos para poder hacer este trabajo intercultural con familia, no tenía alguno ni idea de dónde quedaba Chile, por ejemplo. Nunca habían escuchado la palabra Chile, el país Chile. Muchos de la mayoría viajó durmiendo, por ejemplo, como Claro. que se fue al aeropuerto, llegó acá, despertó y estaba en otro país. Entonces también para un niño y una niña es muy tremendo el cambio, es dejar familia, dejar el lugar, ¿verdad?, la zona de confort, dejar también cosas de nuestra cultura. ¿Cuántos niños también, con lo que nos hemos topado, por ejemplo, ya no dicen palabras propias como de la cotidianidad de su país acá? Por ejemplo, como el cachai, que tenemos muy incorporado los chilenos y chilenas, y nuestros amigos y amigas extranjeras también lo ocupan harto, porque es algo que nosotros ocupamos mucho como el pop, ¿cierto? Sí.
pero yo también me he encontrado con chicos que intentan hablar cuando se dice hablar como chileno, ¿cierto? Y dejan de repente estos modismos, cosas que son muy ricas de su cultura, o de prácticas culturales que son muy importantes, como a puertas cerradas por el temor al rechazo, el temor a la discriminación, el temor a ser señalado como alguien distinto. Yo creo que eso es tremendamente fuerte y violento también para los niños y las niñas que vienen llegando a este país, Claro. entendiendo que este adulto que toma la decisión es por la búsqueda de mejores oportunidades. Como te decía, si no es solo por la calidad de vida, hay un motivo que a mí me empuja para poder tomar esa decisión. Migrar no es fácil, no es fácil. Entonces, porque migrar no solo el que me voy de vacaciones, ¿verdad? 2 semanas, lo No, paso no, bien no, en un no. lugar y me devuelvo, ¿verdad? Tiene que ver con que se toma la decisión de cómo nos vamos a instalar en un país desconocido, que quizás hablen un idioma, ¿verdad? Parecido al nuestro, quizás no, una comida distinta. Donde ¿Cuántas veces también? un ¿Cómo? eventual título profesional, por ejemplo, del país de origen, no va a ser válido acá porque no alcancé a apostillarlo, porque no hice el trámite, porque la Exacto. carrera no existe. Son hartas cosas. Yo comparto contigo de que migrar no es para nada fácil, y yo también he conversado, bueno, con amigos, colegas, gente y distintas personas que reproducen un poco este discurso del migrante que viene un poco como a sacar un trozo de la torta como que nos pertenece a nosotros solo por el accidente geográfico de haber nacido acá en Chile. Y la pregunta es, Exacto. yo siempre les digo que hagan el ejercicio, ¿qué pasa si acá hay una crisis grande, una guerra, una pandemia local o una emergencia sanitaria local que nos obligue a tener que emigrar como lo tuvieron que hacer en su momento peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, etcétera? Y cuando uno logra que la otra persona empiece a deconstruir un poco ese discurso, lo van cambiando o al menos lo van suavizando. No obstante, cuando tenemos un discurso instalado que es mayoritariamente anti-migración, yo lo voy a decir así porque de hecho el espacio de los medios de comunicación también va reproduciendo esas noticias así, le celebran mucho a Donald Trump, por ejemplo, que está en contra de la inmigración. Eso también va generando un relato. Es difícil un poco generar un contraste, un contrapeso a eso. ¿Cuál crees tú que es la labor que tenemos los profesionales del área psicosocial en eso, en contrarrestar un poco como ese discurso que cada vez pareciera ser un poco más hegemónico? Creo que es súper importante como profesionales y también los estudiantes de diversas áreas, porque en la migración, digamos, no es solo del área social, la migración y el tema de la interculturalidad nos incumbe a todos. Porque, claro, yo recuerdo haber visto un reportaje como El Nuevo Chile hace un año. El Nuevo Chile viene hace muchos años atrás. La migración no es del año de que llegaron los haitianos, ¿verdad? A Chile. La No. migración viene de mucho antes. Solo que, ¿qué es lo que se visibiliza más? Lo que hablamos siempre en clases con mis estudiantes. Y yo les digo, díganme, ¿qué creen ustedes? Y ahí me dicen, profe, es el color de piel. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que llama la atención, porque a veces, ¿verdad? Podemos vernos, no sé, si estoy pensando así en el metro, en el paradero, de repente nos podemos ver todos iguales. Pero si hay una persona, ¿verdad?, de Haití, uno lo nota. ¿Por qué? Por el color de piel. Y Claro. empezaron a notarse más en distintos espacios, en distintos trabajos, en comunas, como hablamos al principio, en comunas particulares. Entonces, primero bajar ese mito de que la migración comenzó con la llegada de los haitianos, porque también están los estudios, digamos, y las estadísticas, que la migración venía desde hace muchos años atrás, y lo vemos en muchos barrios donde estaban las colonias verdachinas, colonias peruanas, colonias Los bolivianas, turcos, los ecuatorianos, palestinos. de una diversidad, ¿verdad?, de gente que había decidido formar familia, negocio, estudiar, casarse, tener hijos en este país. Entonces, como profesionales, para abordar esta temática, y los estudiantes también en todos los espacios, el tema del lenguaje, por ejemplo. Cuando, lo que yo te decía, cuando revisé ahora el Facebook para ver algunos comentarios, o sea, horrible los comentarios con lo que está pasando con el tema de los CITE, con los contagiados. Obviamente a nadie le gusta que esté pasando esta situación, y la forma de apoyar no tiene que ver con eso, con la agresión, con pedir que la gente se vaya, no tiene que ver con eso. Y la educación y la psicoeducación en distintos lugares donde nosotros nos desenvolvemos es fundamental. También muy importante para los profesionales conocer el marco legal
¿verdad? Que rige el tema de la migración en Chile, el tema de las visas, muy importante, los derechos básicos que no podemos perder, como la salud y la educación. ¿Cuántas veces hemos detectado denuncias, digamos, de familias que acuden a nosotros para ayudar al tema de la mediación, por ejemplo, de que para una matrícula en un colegio municipal le cobran la matrícula, cuando, digamos, es gratis, solo es presentar un papel, ¿verdad?, etcétera. Con ese tipo de abuso, de ignorancia también, el tema de la interculturalidad, la migración y el racismo tiene que ver mucho también con la ignorancia y el miedo a lo desconocido, el miedo a lo distinto, porque estamos dispuestos, digamos, a cambiar en nuestros patrones, ¿verdad?, de sociedad. De repente yo también lo que escucho y lo que leo, este imaginario, ¿verdad?, que lo blanco es lo bueno, lo lindo, lo limpio, pues te lo digo así súper honestamente, que es lo que uno recoge de la gente. Y cómo está asociado los colores de piel a lo que hablamos al principio, a enfermedades, a cosas buenas, a cosas malas. Y eso en el fondo uno como profesional son cosas que uno tiene que empezar a psicoeducar, no hacer la vista gorda al comentario, por ejemplo, cuando alguien viene a preguntarnos de cualquier cosa y dice un comentario racista. O sea, uno con todo el respeto del mundo le puede, ¿verdad?, hacer la retroalimentación a la persona de que cuán equivocada puede estar en ese comentario o qué tan dañino es ese comentario, decirlo así, de verdad, por la vida, por las redes sociales, porque tiene que ver también cómo nosotros nos hacemos responsables, como te hablaba en un inicio, de que la interculturalidad es un trabajo de todos, porque esto nos enriquece sin duda, o sea, ¿qué es lo bonito, por ejemplo, de la interculturalidad cuando la gente uno le pregunta y de la migración? Que lo que más repite es la comida peruana, la comida china, ¿verdad? La Son cosas que bandeja ya tenemos paisa. y que tenemos muy incorporada, que uno va así, se come ¿cómo se llama? El ají de gallina, que son como comidas típicas, ¿verdad?, de Perú, y que acá como chilenos lo tenemos ya muy incorporado, de Claro. comer alguna vez, no sé, en algún mes, ¿verdad?, en alguna cena, o de prepararlo en la casa, que son cosas que tienen que ver con la interculturalidad. O sea, la comida es básico también de la cultura de la sociedad y de los grupos, nos identifica. Y eso también es tan importante cuidarlo y que la gente lo lleve para donde vaya, es tan hermoso de que tú te cambies de país y puedas cocinar la comida que a ti te gusta, puedas compartirla, puedas enseñarla a otro y así. Y son cosas como muy básicas. Cuando uno le dice a la gente, pero mire, ¿y usted come esta comida? Ah, sí, es que me encanta. Ah, pero a usted le gusta esta canción, por ejemplo, o le gusta esta música, o le gusta esta vestimenta, y dice, oh, yo no tenía idea, por ejemplo, que era indígena, o no tenía idea que esto venía de Colombia. Claro. Entonces tiene que ver con que ese es un trabajo arduo que uno tiene que hacer con las comunidades, con nuestro entorno. O sea, cuántas veces también hemos encontrado en nuestro propio entorno que tiene comentarios racistas, también hablando del desconocimiento, a veces hay gente que llega a ser muy cruel con lo que está pasando, y eso es un trabajo de todo, de darse, ¿verdad?, el tiempo de conversar. Creo que eso también llama a la interculturalidad, que estamos en permanente comunicación del otro con un otro, y de ver al otro como un otro, y respetarlo como un otro. Y eso nos Igual de cuesta válido tanto en como cualquier uno. espacio. Exacto, o sea, no porque una persona venga de otro país, y yo esté en otro, esté acá, va a ser, claro, una opinión mala, negativa o sin sentido, cuando también tiene que ver que nuestras opiniones y nuestra visión del mundo tiene mucho que ver de dónde venimos, nuestros orígenes familiares, nuestro origen en el barrio, en la comunidad, y dónde nacimos y crecemos, perdón. Entonces, como tú me preguntabas de cuál es la pega de los profesionales y los estudiantes, es empaparse también de esto. La interculturalidad se hace carne cuando uno la lleva a todos los contextos. O si no, no tiene sentido. No tiene sentido estudiar, leer, saberse algunas leyes. Cuando escucho un comentario, cuando yo misma, ¿verdad?, como persona, comento algo desde lo negativo, de la migración y de la interculturalidad. ¿Te fijas? Entonces, un constante aprendizaje, un constante aprendizaje. Este nuevo Chile, como te decía, es desde hace mucho tiempo. A mí me gusta este nuevo Chile, quiero que sea mucho mejor, obviamente, pero es tan rico conocer gente de otros países, conocer otras culturas,
como te decía, desde la comida hasta un tip de medicina natural, hasta una vestimenta, que son cosas que nos van enriqueciendo, y tú ya ves viendo que los barrios son distintos, las escuelas son distintas, los centros de salud, que es donde más, ¿verdad?, tenemos como aglomeración más de gente, los paraderos, y uno dice, mira, la diversidad y de a dónde podemos crecer con esto sería maravilloso. Sí. Carmen, voy a hacer un alto solo un instante. Bueno, contarte que tenemos una media entre 18 a 28 personas y va fluctuando la gente que está conectada viéndolo, subió a 21 acá. Queremos saludar a... No tenemos la opción de ver quiénes están en línea, pero sí nos avisa a veces quién se conecta. Estaba Jacqueline con Jonathan, la Jacqueline Ortiz, Valite Irene que nos está viendo. Hay dos comentarios acá en la transmisión. El primero, cuando estábamos hablando de contexto educacional, colegios, Emma Jerez Santibáñez nos dice que tienes toda la razón, partiendo por toda la comunidad educativa. Hay que integrar a todos los actores y ser empáticos. Yo creo que es un ejercicio que nos falta a veces, el tema de la empatía, cuesta harto. Estamos muy, muy fijados en nuestro ombligo, en nuestra necesidad, en la satisfacción de lo que nosotros queremos, y a veces cuesta salir un poco de ahí. Y Gonzalo Yasun Colipán nos pregunta, quizás ya respondimos con lo que se estaba diciendo, pero nunca está de más. ¿Cuál es la mejor manera de abordar problemas de racismo en contexto comunitario cuando esta comunidad no internaliza la migración como un derecho? Interesante pregunta. Sí. ¿Cómo podemos hacer el trabajo comunitario desde ahí? El trabajo comunitario, bueno, primero parte en conocer, que uno, ¿verdad? Me imagino que lo está preguntando como profesional o quizás también como mismo vecino, tiene que ver primero con el conocimiento del barrio en particular o de la comunidad en particular, de las dificultades, que no tiene que ver solo con la migración, sino que qué le pasa al barrio, por ejemplo. Se junta mucho a tomar en una esquina, que son cosas que uno ve en el día a día cuando uno está en la mediación, que son cosas, digamos, muy de la cotidianidad de que los vecinos te levantan. Y lo importante, como te digo, es el conocimiento de este territorio, de las características del territorio, por ejemplo, la población, el rango etario, más niños, más abuelos, más adultos, es muy importante. La vida de barrio que tiene esa comunidad. Hay, por ejemplo, una cancha de fútbol, hay una plaza cerca, tenemos algún dispositivo municipal o ¿verdad?, desde el Estado cerca en nuestra comunidad, como consultorio, escuela, o iglesias, por ejemplo, tanto que almacene, botillerías, que créeme que son una de las cosas que más también levantan los vecinos, que tanta botillería en los barrios, que a veces provocan focos, ¿verdad?, de violencia o de robo, etcétera. Entonces este conocimiento primero a mí me permite, ¿verdad?, ver una realidad mucho más completa de esto, y que la migración en el fondo ya no es solo el problema. Uno invita a la gente a que no vea la migración como el problema, sino que a conocer también y reconocer su comunidad, y en conjunto, que es lo principal, el diálogo, de cómo nos sentamos a conversar, no de las cosas que me molestan del otro, no de las cosas que me gustan del otro, porque es probable que en ese diálogo, que uno llama el primer diálogo, sea más pelea, ¿verdad?, y que no lleguemos a un punto en común, sino que el diálogo tiene que ver a cómo encontramos puntos donde encontrarnos para mejorar la vida de barrio. Y eso es un trabajo muy complejo, o sea, el trabajo territorial es fundamental, no solo para el tema de la migración, para un montón de temas que afectan a los vecinos y las vecinas, a vecinos y vecinas de distintos sectores. Entonces, el diálogo, como te decía, y la participación real del vecino y de la vecina que vive en ese sector. Porque, como te digo, de repente desde un profesional externo, desde afuera, intervenir mucho de afuera no nos permite conocer esta realidad, y es tan importante tener estos agentes o líderes comunitarios muy reconocidos, que es como la pega que hace la Junta de Vecinos, que es la pega que hacen las municipalidades con las organizaciones comunitarias en los barrios, que son... tienen que ser los brazos derechos, ¿verdad?, de esta nueva forma también de pensar la comunidad.
de que el vecino y que la vecina, o que la organización, o que el centro de madre, que el equipo de fútbol del barrio participen de manera activa en mejorar, ¿verdad?, la vida de barrio. Y mejorar la vida de barrio no tiene que ver solo con infraestructura, tiene que ver cómo mejoramos también las relaciones interpersonales, o a veces no solo mejorar, de cómo iniciamos las relaciones con nuestros vecinos. ¿Cuántas veces también te has encontrado que hay gente que no tiene idea de quiénes son sus vecinos? No tiene idea. Quien viva ni al lado, ni en la esquina, menos va a saber a la vuelta, por ejemplo. Y eso es tan importante, de que como también como vecinos de barrio, de la comunidad, nos reconocemos, nos apoyamos, nos acompañamos, porque cuando pasan este tipo, por ejemplo, de crisis, voy a poner solo este ejemplo de crisis de la migración, entendiéndolo de que a alguien le molesta y lo ve, ¿verdad?, como algo negativo y te provoca tensión, etcétera, va a ser fundamental de que los actores locales participen de manera constante. Y uno en todos los barrios los identifica, como digo, si no es el grupo de la iglesia, el grupo de fútbol, o el grupo de baile, la junta de vecinos, la señora del almacén, el señor que está en la feria, o la profesional, ¿verdad?, del barrio, el profesional, etcétera. Entonces, de cómo todos nos hacemos parte, como te decía, no de hablar de lo que me molesta del vecino, sino de cómo todos encontramos esta unión común para vivir mejor, para poder compartir, y en el fondo, que es tan importante fortalecer este tejido social, porque también nos permite abordar otras cosas que pasan en nuestro barrio. ¿Cómo lo vamos a enfrentar, por ejemplo, cuando llegue, no sé, una ola de venta de drogas? ¿Va a ser la misma disposición a que llegan muchos vecinos migrantes a mi barrio? No, no es el mismo tema. No. Entonces, por eso también es importante de cómo, cuando yo te hablaba de los municipios, que juegan un rol fundamental con sus unidades y sus equipos y departamentos de organizaciones comunitarias, de estar en la comunidad y de conocer esa comunidad. Porque en el fondo, cuando, o sea, la mediación cultural no parte porque queremos, voy a ocupar un término muy coloquial, pero no parte porque queremos ser buena onda con los vecinos, la mediación parte por conflicto. Sí. Los conflictos no son bajos, digamos, no es que yo le grite un garabato al vecino, hay antecedentes de todos nuestros trabajos en los barrios de violencia, violencia física, de tirarse cosas, de tirarse la basura, de salir así como en masa un grupo con el otro, o sea, así también parte la mediación. Y la idea es que en los espacios donde no hay, que la mediación no llegue tarde, que no llegue al conflicto, que se anticipe y que pueda trabajar en el terreno mucho antes de que esto pueda ser un conflicto. Claro. Carmen, nos pregunta Víctor Jofré, ¿cuál crees que es la responsabilidad de los medios bueno, pone textual, ¿cuál crees que es la responsabilidad de los medios en la migración e interculturalidad? ¿Hay responsabilidad de los medios masivos de comunicación en cómo nosotros incorporamos el tema? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, de manera negativa. O sea, cuando uno ve algunos titulares de noticias, y que yo tengo algunos muy grabados porque los ocupo, digamos, en mis clases para hablar del tema, sobre cómo los medios de comunicación nos hacen entender, o a veces no entender, mucho tema. Cuando, por ejemplo, ven una banda, o sea, atrapan una banda de delincuentes, y si tú te fijas, y no dice, por ejemplo, banda de delincuentes la atrapan en la esquina, de repente dice banda de colombianos, Claro. banda de venezolanos, porque cuando es banda de chilenos no dice banda de chilenos, dice banda de delincuentes. Entonces eso también, o sea, algo base, y que yo voy a ser categórica en eso, el lenguaje crea realidades. Y por ejemplo, Sí. la televisión, el internet, porque yo hace mucho tiempo que no compro un diario, digamos, de papel, uno ve el diario en el internet, y todos los medios no informales de noticias, Facebook, Twitter y las redes sociales que también nos informan día a día. Es súper importante cómo sobre todo cuando tú ves delincuencia, violencia, temas de drogas o temas complejos, se indica la nacionalidad de la persona. Obviamente eso le da una connotación negativa. Entonces, si yo estoy en mi casa, tranquila, tomándome un té en la mañana para irme a trabajar, por ejemplo, y veo banda de, un ejemplo, banda de bolivianos robaba en tal bomba de servicio, ¿qué piensa la gente, digamos, del común y corriente? Oh, los bolivianos son todos iguales, o nos vienen a robar, y eso, cuando uno lee los comentarios después de la noticia, esos son lo que más se repite, que ellos vienen a robar y vienen a quitarnos esto, el
tema del trabajo, las escuelas, lo que tú decías, la sala cuna, etcétera, y empieza, ¿verdad?, un bombardeo de comentarios negativos, comentarios racistas, al respecto. Entonces, por eso los medios de comunicación son fundamentales para mostrar lo maravilloso que es la interculturalidad en distintas partes del país. O sea, si no en Santiago, no solo en Santiago viven los migrantes viven a lo largo de todo Chile, de todo Chile, y que tiene que ver eso también con las decisiones personales de la gente de decidir migrar, de decidir migrar no a Santiago, sino que a otra región. Y tú te encuentras, yo que afortunadamente por clase he viajado por harto en el país y me topo, digamos, con la misma dinámica, que se ve en menor escala porque no es una ciudad grande como Santiago, pero cuando yo en ciudades más pequeñas también me topo con gente migrante y me topo con gente chilena y ahí está el mismo conflicto en menor escala. Entonces, por eso a la pregunta de Víctor, que en los medios de comunicación deberían, obviamente su responsabilidad de informar a las masas, porque obviamente la tele es algo que la mayoría, digamos, tenemos acceso a algún tipo de información, como te digo, si no es internet, es el diario, es la televisión, es la radio, etcétera. Tienen que cumplir su misión de informar de manera adecuada también ciertas noticias, y la migración no puede ser que solo muestre la crisis migratoria, por ejemplo, en Europa, de todos los casos que vimos de la gente que estaba en el mar, de los niños que murieron a la orilla de la playa, y que eso sea, digamos, la noticia, cuando en el fondo eso nos debería dar impotencia, nos debería dar, obviamente, rabia, pena de lo que está pasando en otro lado del mundo, y que aquí quizás no pasa de esa forma, pero pasa igual. Y tú ves la discriminación a diario, ves los malos comentarios, ves el rechazo. Entonces, eso igual, en el fondo, uno tiene que responder a ello. No esperar, ¿verdad?, a esa gran escala de la crisis migratoria que provocan un montón de cosas, las guerras, las persecuciones políticas, etc. Entonces, el medio de comunicación tiene que cumplir el rol de informar, y de informar sin, digamos, levantar como alerta la nacionalidad de la gente, cuando en el fondo, por ejemplo, si comete un delito es una persona, no importa del país que sea, es un delito, y obviamente merece que tenga un juicio justo, pasar por todos los procesos legales, etc. Y dejar, ¿verdad?, como al aire, yo siento que deja mucho ahí como a disposición, ¿verdad?, del espectador de juzgar la noticia, cuando la noticia es informativa. Entonces, asimismo, como pueden mostrar, no sé, asaltos, temas de droga, a veces cuando mostraba la trata de blancas en algún periodo, que había mucha noticia de eso, digamos en Latinoamérica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las experiencias lindas de los pilotos en las escuelas? ¿Qué pasa con los centros de salud que han incorporado la interculturalidad? ¿Qué pasa, como yo te decía, en los barrios, en los carnavales que hay en distintas comunas que llaman a la interculturalidad? Eso no sale en ninguna parte, digamos, como medios más formales y masivos. Uno lo encuentra en los Facebook, en los Instagram, y uno se dedica como a compartirlo, Claro, y a mostrarle pero también a la gente de que existe esta otra parte, y este otro porque trabajo atrás. responde también como un interés personal también de que uno, yo también estoy a favor de la migración. O sea, este planeta se constituye en base Migrando. a la migración. O sea, nosotros no estamos acá en este punto del planeta por generación espontánea. O sea, acá llegó gente de Europa, que con los años fue atravesando más y hacia el sur, gente de la Polinesia, al menos las teorías más aceptadas, y así nosotros fuimos migrando. Me quedó un tema ahí dando vuelta en la cabeza, que tú dijiste que, claro, que cuando tú le preguntabas a tus alumnos que cuál que ellos creían que era como el tema con la migración, era el tema del color de piel. Uh-huh. Bueno, primero a esa gente que está ahí por el color de piel, todas las teorías evolucionistas señalan que nosotros venimos de África, o sea, somos negros en gran parte de nuestra genética. Eso por una parte. Segundo, a toda la gente que le gusta la música, por ejemplo, la música también viene de África, así que no tanto miedo al color de piel. No obstante, yo creo que hay un elemento que también juega harto, y que es el tema del origen socioeconómico del migrante. Sí. Porque si estamos con el tema del color de piel, también no es lo mismo un migrante moreno o negro que venga con un buen nivel adquisitivo. Y voy a poner un ejemplo conocido: el papá de Jean Bosseyur,
que era un diplomático haitiano, pero que él estuvo acá y nunca fue un problema para nadie. De hecho, tuvo un hijo con una mujer mapuche, Mapuche. y nunca fue un problema para nadie. Y así con otros ejemplos. Yo siento que la sociedad chilena tiene como una especie de condescendencia con el ingreso socioeconómico, con personas que tienen un ingreso socioeconómico, y eso se ve reflejado obviamente en el tema migrante. Y además si sumamos como herencia cultural que arrastramos de que lo blanco es lo bueno, lo bonito y lo limpio, aquí llegaron oleadas de, como lo dijimos inicialmente, turcos, croatas en la Patagonia, alemanes en la zona de la Araucanía, en la zona central llegaron chinos, coreanos, turcos, y esto fue antes, estamos hablando casi de la historia del 1900 en Chile. Sí. Y cuando yo siento que la migración empieza a ser como un problema visualizado, tanto en medios de comunicación como en el relato que se empieza a construir, es con la primera oleada masiva de peruanos, que fueron peruanos de escasos recursos, de zonas morenas de Perú, y ahí genera un primer como rechazo de este Chile que se imagina blanco y un poco eurodescendiente. ¿Sientes tú que es tan así? Creo que ahí hay dos palabras que uno distingue cuando hay una connotación discriminatoria a la persona que migra, el migrante con el extranjero. El migrante, por ejemplo, cuando uno lo ve en el discurso de las personas en el trabajo o en la misma realidad del terreno, como te digo, o cuando uno revisa una noticia, cuando la persona viene de Europa, de otro lado, no es migrante, es extranjero. Cuando viene de Latinoamérica y viene de Haití, es migrante. Y uno lo escucha mucho, no es que no es migrante, es extranjero. Digo, ya, pero no es de este país, viene igual de, no sé, de Alemania, por ejemplo. Y tiene que ver lo que tú decías, siento que hay un tema también con la morenidad, no solo de Chile, sino con la morenidad de Latinoamérica. Sí. O sea, si recordamos, por ejemplo, hay un ejemplo, no recuerdo bien el nombre de la actriz, pero de esta actriz mexicana, que hay una película ahí bien importante, ¿verdad? Y que salió ella en una portada de una revista estadounidense muy famosa. Y La como película se es dice, relativamente nueva, es de un par de años sí, atrás, ¿no? Sí. hace poco, pero no Fue puedo recordar el nombre de premiada la... y Fue nominada y todo. premiada, ella Sí. preciosa, ella, ¿verdad? Desde el mundo indígena, lleva sus vestimentas muy orgullosa, Sí, toda sí me a su acuerdo. ceremonia, y sale en esta portada, ¿verdad? De modelo talla 1, No, con esta morenidad, ¿verdad? talla Preciosa, normal. y uno ve los comentarios, porque eso también ella tuvo que hacer una declaración, un montón, ¿verdad? De sus colegas actores y actrices la apoyaron, digamos, porque el rechazo que su imagen y su figura salieran en esa portada no era, digamos, desde su, digamos, del país donde sale la revista, era de su país de origen, que es México. Una cantidad de mensajes racistas, machistas también, burlándose ¿verdad? De su rostro moreno, porque eso era digamos, la noticia, y también de sus vestimentas indígenas, de que como yo leía mucho eso, cómo era tan desubicada, ir como una premiación, no sé si de un Oscar o algo así, pero con esa vestimenta cuando se podría vestir con un vestido de tal marca, por ejemplo. Acá, si uno lo ve como en Chile en menor escala, nunca, o sea, a mí todavía no se me olvida cuando le dijeron a la Anita Tijoux que tenía cara de nana, por ejemplo. Cara de nana. Que fue, obviamente, tuvo repercusión, etcétera, pero lo que dijo esta persona en particular de la Anita, no solo lo piensa ella, lo piensa un montón de gente, que es como el tener el carita de, ¿verdad?, peruana, el carita de chileno, el carita de India. Yo lo vivo como a todo lo contrario, yo que vengo, ¿verdad?, del mundo mapuche, a mí la discriminación, digamos, es al revés, soy demasiado blanca para ser Blanca. india. Es lo más suave que me han dicho, yo creo, a lo largo de mi vida. Y te estoy hablando de grupo de pares, o sea, desde el colegio que yo era chica, pero también de profesores, lo escuché un montón de veces que le decían a mi mamá que menos mal que pues somos mujeres nosotras, que
que menos mal que sus hijas tenían este apellido, pero que no habían salido con cara de indias. Entonces, imagínate que uno crece pensando que lo indio, lo voy a decir, Exacto. digamos, con esa palabra, de que es malo, de que es Negativo. malo, que te tiene que avergonzar, que tu apellido te tiene que avergonzar. Entonces, como volviendo, ¿verdad?, a la pregunta del principio, algo pasa con esto de la morenidad. Cuando tú ves Latinoamérica, que Latinoamérica es morena. Latinoamérica tiene también en la misma diversidad, ¿verdad?, de que tiene que ver también con los países colonizadores, es cierto, con el tema de los rasgos, ¿verdad?, y las características, pero generalmente somos morenos, y eso no tiene nada de malo, pero la gente, en particular hay grupos que siguen buscando la connotación negativa a eso, al color de piel. Alex, imagínate yo tantas historias que he conocido, yo que trabajo años en infancia, cuántas historias he conocido de niñas, por ejemplo, y de relatos de niñas muy pequeñas o en la adolescencia que se bañaban con mucho jabón para aclararse la piel. La piel. Y eso uno lo tiene que abordar en la intervención, tanto psicoterapéutica como familiar, pero es tremendo porque tiene que ver con el bullying, con el daño, con el hostigamiento por el color de piel. Y eso no, o sea, no tiene que pasar más. A mí me duele mucho, me da mucha rabia cuando veo estas cosas en las noticias o me pasa también en algunos lugares donde tengo que trabajar porque da impotencia. Cuando la gente me dice, no, ya no me importa que me digan eso, si yo me acostumbré. Es súper doloroso igual. Dejar de Porque, hablar como te disculpa, Carmen, gusta. porque en verdad nos acostumbraron a que le dijeran eso, se acostumbraron al dolor que acarrea el que les digan eso, finalmente, pero la gente no lo verbaliza así como, no, ya me acostumbré al dolor. Finalmente es como, no, ya me da lo mismo. Pero en general, a esa gente que dice que le da lo mismo, si tiene hijos, por ejemplo, inconscientemente le transmite ese temor o esa carga negativa al color de piel, al apellido, al origen, Exacto. etcétera. Y si uno lo ve como no solo con el tema de los migrantes, con el tema, por ejemplo, indígena en Latinoamérica y en el mundo, cuántas personas hablantes de su lengua, ¿verdad?, originaria, no la comparten con sus hijos por el temor, digamos, que estoy hablando desde hace muchos años atrás, por el temor a que fueran discriminados, señalados, apartados, hostigados por hablar la lengua, ¿verdad?, de su pueblo. Y también por eso es una de las grandes tareas de todas las sociedades de rescatar, preservar y fortalecer las lenguas originarias de cada país, porque es fundamental, es parte de nuestra cultura. Y cuando tú también te fijas, yo no sé si a ti te ha pasado, Alex, o a todos los amigos y a las amigas que nos están escuchando, cuando hablamos del tema indígena, también en distintos espacios, cuando la gente dice, tú tenía un familiar que parece que era indígena, y cuando está en Chile, digamos que las familias de acá, es obvio que sí. Entonces, cuando yo le digo, ¿tú qué quieres decir con eso? Si es obvio que viene desde ahí. Solo puede ser que no tengas el apellido o algunas características físicas que también a veces uno las puede distinguir. Pero cuando le dije, no, es que parece que tenía un familiar, parece que Acá, hay una constante negación de nuestros orígenes, de de nuestro nuestros mestizaje. propios, de nuestro mestizaje. Le tenemos Sí, mucho rechazo al sí. mestizaje. Carmen, nos dice Ariel Laive Furrianca, en relación Ujú. al tema que estábamos hablando hace unos minutos atrás, es cosa de ver la publicidad y cómo las personas morenas no salen o su porcentaje es mucho menor. Oye, Exacto. a todo esto de la publicidad, mira, me acordé de que siempre me llama mucho la atención cuando yo no veo mucha televisión, pero cuando veo, yo no tengo TV cable, así que me tengo que mamar los comerciales de la tele abierta, y que sale esta publicidad como de un champú tío Nacho, Sí, como que dice, ay, mira, no me hizo rubia, pero sí me aclaró el pelo, es como un valor, así como tener el pelo claro natural, así como es ultra mega valorable, y digo, ¿qué están vendiendo? Así como que, ¿cuál es finalmente lo que te están diciendo es invierte en esto porque te va a traer un resultado que te va a generar beneficios. Vaya a saber cuál irá a ser el beneficio. claro, En y que está algunos, relacionado como al estándar de belleza que está, claro, ¿verdad?, impuesto, como decía ahí el amigo, sobre la publicidad. O sea, ¿cuántas veces no ha pasado a ver un comercial, por ejemplo, de ropa y te ves con gente que es lejos parecía a uno, ¿verdad? Pero también como al promedio y al común que uno conoce. Y eso obviamente también genera
expectativas en las personas de querer ser, ¿verdad?, como lo que me muestra la publicidad. Sí, ahí no tengo que despejar bien el dato, pero si no me equivoco que es, no sé si es Perú o Bolivia, Falabella, que logra, digamos, que la publicidad de esta tienda en particular sean niños y personas comunes y corrientes de las que viven en sus países, y no esta gente, ¿verdad?, que vive en otro país, me presenta la última moda, ¿verdad?, en la vitrina, que eso también es tan alejado de lo nuestro, pero también nos va exigiendo y nos impone este estándar. Entonces el estándar, ¿qué nos dice? Oh, que hay que medir casi 1,80 m, ahora ser muy flaca, muy flaco. Eso también es otro tema que tenemos El, como sociedad. el tallaje es cada vez más chico. Ay, es Como que, horrible. sí, Es sí, sí, horrible. sí, yo Uno en estoy unas con... tiendas es M, en otras L, en otras Sí, S. Entonces eso también la presión que se genera, imagínense entonces con el color de piel o con el ser distinto al otro. con el Entonces, hablar y los otra lengua. niños, exactamente, hablar otra lengua, hablar otro idioma, cuando uno debería aprender, ¿verdad?, del otro, y yo poder enriquecerme y poder hacer, ¿verdad?, que esta relación sea recíproca. Alguna vez yo estuve en Bolivia y, bueno, estuve por un viaje un par de días y como buen turista pagué un tour a una zona ¿Mm? y el guía era un originario de Bolivia, una persona de allá, y me llamó mucho la atención cómo él hablaba, digamos, su acento, su entonación, y que habían algunas, no es mi intención de imitar, pero como que habían algunas letras que le salían las S, no cesaba muy extraño. En la conversa había gente de más países, había unos franceses, una andorrana, qué sé yo. En un momento alguien, una catalana, una española, le pregunta ¿por qué habla así? Y él dice, y él explica que, si no me equivoco, él hablaba quechua, ¿Mm? o punza, uno de los dos, y ese era su idioma materno y nativo. Él habló ese idioma hasta los 8 años. Y cuando él entra al colegio, aprende el español. Y él nos explica que en su idioma original la S no existe. No existe esa pronunciación que para nosotros es muy Claro. normal. Y que por eso ellos, digamos, mucha comunidad indígena boliviana, le cuesta, no lo pronuncian ni hablan, ya no hablan así. Yo debo reconocer que en un minuto fue objeto de risa, digamos, de tallo, de broma entre nosotros, pero en ese momento fue como, oye, en verdad este es un tema como mucho más serio y profundo de la superficialidad en la que nosotros lo estábamos mirando. Yo creo que si uno se diese el tiempo de hablar, y vuelvo también a un punto anterior, de hablar con las personas que migran, de hablar con las personas que transitan incluso, porque acá nosotros tuvimos y seguimos teniendo movimientos migratorios internos igual Sí, importantes. El tema de la comunicación, el cómo nosotros validamos al otro como un otro que es igual de válido, parafraseando a Maturana y lo que dijiste tú, cómo nosotros aceptamos al otro como un otro que es igual de válido con su cultura, con su costumbre, y cómo nosotros también nos vamos transformando en base a esa información que nosotros estamos recibiendo, y cómo ellos también, y cómo nosotros somos capaces de transformar al otro para poder finalmente vivir en comunidad y en armonía, en sociedad, y construir una sociedad donde quepamos todo y donde dejemos estas etiquetas de el migrante, del extranjero, del haitiano, del pobre, del cuico, porque yo creo que si nosotros como sociedad viva, dinámica, somos capaces de generar esos cambios, se van a generar esos cambios tanto a nivel de poderes fácticos, a nivel de la política y a nivel de la prensa. Y acá un dato de una especie de meme que sale en internet, yo lo encontré muy crudo, y es que cuando hubieron 30 casos en el San George, no hubo prensa fuera del colegio ni fuera de las casas, pero faltó que hubieran 30 casos de personas que provenían de Haití, y sí tuvimos a los canales en cadena nacional casi mostrando sus caras, mostrando su casa, su barrio, y así en general sucede con los migrantes, y más aún si es un migrante que vive en una situación de vulnerabilidad o de pobreza. No, indignante el abordaje. Como tú dices, no hay ningún respeto a la privacidad de la gente, de donde vive. Obviamente, yo creo que ahí podemos compartir, digamos, este pensamiento que queremos que las personas tengan una buena calidad de vida, y ojalá que también en algún tiempo puedan salir de ese espacio, porque sabemos que no es el adecuado para vivir. Pero es indignante de cómo ha sido el abordaje de los medios de comunicación, de exponerlos
públicamente, de exponerlos una y otra vez, y de no entender también la lógica de lo que les pasa en sus vidas, o sea, ¿qué implica también para ellos? Si bien entendiendo que estamos en la emergencia sanitaria, que es contingencia, que hay que cuidarse, etcétera, pero imagínate lo que implica para una persona salir de ahí, entendiendo que él conoce su entorno, porque la mayoría de lo que comentaban, ¿verdad?, los vecinos que yo estuve escuchando en las noticias, era el temor, ¿verdad?, de perder sus cosas, de que le robaran sus cosas. Sí. Entonces también eso es no ponerse en el lugar de la gente. Ahí el abordaje también ahí está muy mal, obviamente de parte de estos periodistas que están encima, porque están encima todo el tiempo. Yo hoy día veía que a uno lo seguían hasta el paradero, que iba a tomar la micro, etc. Y es súper violento, porque también le da pie a otra gente de que pueda ir para allá, ¿verdad? Y generar situaciones de tensión y conflicto completamente innecesarias en el momento que estamos viviendo como en el mundo, de que esto en el fondo es mundial, no solo nos está pasando a nosotros. Y me imagino que esta misma situación puede estar pasando en distintos rincones, no solo de Chile, sino que en distintas partes de Latinoamérica y del mundo, de que se estén generando estas situaciones, estos pánicos también que provoca, ¿verdad? De algo que no sabemos para dónde va, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, etcétera. Que también estamos en este periodo de incertidumbre, pero que eso no justifique el racismo y la violencia que hay para abordar ciertas temáticas. Sí, sí. Carmen, mira, lamentablemente nos pilla la hora. Desde tu experiencia, tanto en el ámbito público, municipal, desde tu experiencia en tus labores actuales, ¿qué orientación o consejo podrías tú entregar a todo profesional técnico o persona que se desempeñe interviniendo o atendiendo con personas en situación o personas provenientes de otros países con otras realidades culturales en este momento de pandemia? Está todo muy álgido, está todo muy estresado. Sensibles. Todo muy sensible, sí. ¿Qué consejo, qué orientación le podrías dar tú como ya para ir cerrando? Hablando verdad de la línea profesional, sobre todo a los que trabajamos con la gente directamente, con familias, con niños, adultos mayores, etcétera, pero que tenemos digamos, por nuestra profesión este contacto directo, que a veces nos permite, ¿verdad?, entender la realidad de manera distinta y entender los problemas de manera distinta para abordarlos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra especialidad. Creo que es fundamental el cuidarnos, que no tiene que ver, yo te conozco o no, ¿verdad? Tiene que ver lo que tú decías, de mirar al otro, de entender al otro y transformarme con el otro. Creo que eso es una pega muy difícil, que no tiene que ver solo con la profesión, tiene que ver con uno como persona, ¿verdad? De abrir la mirada, de bajar los prejuicios, ¿verdad? De quitar los prejuicios, trabajar los prejuicios, porque todos tenemos en cualquier ámbito, ¿verdad?, de la vida, pero como también yo me permito permearme con el otro, y que eso me puede ser muy beneficioso para mí, para mi entorno, etc. Creo que es fundamental como profesionales en este periodo de contingencia poder activar las redes que tengamos, no solo como los dispositivos en los que trabajemos, sino con nuestros mismos contactos, con nuestros colegas, con compañeros de la universidad que conocemos, del colegio. Volver, yo creo que una de las cosas positivas de esto, aparte de estar en la casa, los que han podido estar en la casa, con sus hijos, con su familia, ¿verdad?, en esto que nos estamos cuidando, creo que también ha sido importante siento, de cómo se ha sentido de que perdimos en un minuto esta vida de barrio que yo hablaba al principio, ¿cierto? Porque estamos encerrados y ahí empezamos recién a ver, no conocemos a la vecina al frente, cómo puedo ayudar a la vecina de al lado, etcétera. Y creo que esto también es un llamado para que podamos, aparte de, siento también que cuidar el planeta en el que vivimos, y de tener acciones para ello, es de cómo activamos de nuevo nuestra vida de barrio y nuestra vida comunitaria, que siento que con toda la modernidad y con todo lo rápido que vamos últimamente, se pierde eso. Ya desde el saludo, ¿verdad?, como yo te digo en la mañana, hacerle un favor a alguien, de ir a comprarle algo, de llevarle un medicamento, etcétera. Y creo que es importante ahora fortalecer ese tejido social que nos permite tener estos contactos, de fortalecer nuestras redes, de educar, y por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, esta conversación, de difundir noticias reales,
Creo que es súper importante uno como profesional que tiene esa responsabilidad de cuando uno sabe de un tema, compartirlo, compartir material, compartir experiencia, porque siento que eso nos hace crecer a todos. Ya como yo tengo una experiencia con un área, tú, Alex, y todos los demás tienen otra, y eso nos va enriqueciendo y nos va permitiendo mirar de repente la crisis desde otro punto de vista. Entonces yo como que los invito a eso, a tener este periodo no solo de reflexión, sino también al periodo de mirarnos no solo como el núcleo familiar, miremos también cómo lo está pasando el de al lado, el de al frente. Creo que eso es súper importante para la vida comunitaria, porque yo creo que finalmente cuando hayan otras crisis o conflictos o dificultades en un barrio nos va a permitir estar mucho mejor y estar unidos, porque tampoco, como hablamos al principio, no sabemos cuándo esto termine. Y lo que tenemos, Y parece que hay para rato. hay mucho rato. Entonces, ¿qué tenemos? Fortalezcamos dentro de lo que se puede esta vida en la vida de comunidad. Apoyémonos, cuidémonos. Como yo te decía, armar, ojalá pudiéramos armar después de esto un grupo que pueda ir en ayuda a otras personas, como yo te digo, comprar mercadería, comprar medicamentos, ropa. O sea, yo creo que muchas personas juntas podemos hacer muchas cosas buenas. Yo creo que eso no se tiene que perder. Y yo ¿Tú te vas a despedir primero o yo me despido primero? Quiero pasar el dato antes, obvio. Ya. Bueno, a toda la gente que nos está viendo, Carmen ya viene trabajando del año pasado con nosotros, nos viene orientando en varias cosas y relatando algunos cursos. Ella ya relató un curso como este en enero del año pasado, y el 7, 8 y 9 de mayo, ahora en un par de semanas más, lo va a estar dictando de nuevo en modalidad completa y totalmente e-learning, a través de esta misma plataforma que estamos utilizando ahora, Zoom. Herramientas para la intervención psicosocial con enfoque intercultural y de derechos. Precio a 40.000, pero para los amigos de Arista Consultora que nos pregunten y podemos hacer descuentos, rebajas. Entendemos también que estamos en una etapa crítica económica también, Sí, y que las luquitas hay que cuidarlas, así que cuidarlas. lo podemos dejar más bajito. No es porque lo diga yo, ni porque está la Carmen, pero de verdad que es un curso muy, muy bueno. El año pasado salió muy bien evaluado por la gente que asistió. Fue uno de los cursos que tuvo mayor convocatoria. Estaba más caro que a este precio, de hecho, y la gente asistió, así que los dejo a todos cordialmente invitados, que si están interesados, nos dejen su correo o nos escriban a contacto@aristaconsultora.cl y van a poder pedir y nosotros enviar la información. En nuestro sitio web, www.aristaconsultora.cl, también van a poder encontrar la información de este curso y de otros que tenemos también, e incluso pueden pagar su inscripción y llenar la ficha de inscripción, valga la redundancia, totalmente en línea, en caso de no querer mayor interacción. A veces una lata que te manden un correo, etcétera, la gente piensa que le vamos a hacer spam o algo así. Lo pueden hacer directamente en nuestro sitio web. Y eso fue la mención. Ah, súper. Bueno, también como decía Alex, lo dejamos súper invitados para este curso. Está bien entretenido, muy actual en términos del marco legal, a cómo las herramientas que nos permiten trabajar en espacios de caso, de familia, grupo y comunidad. Así que los dejamos súper invitados. Yo voy a estar sorteando una beca porque, como tú dices, en Y tiempos de eso, de veras. pandemia, ¿verdad? Así que nos pusimos generosos con el equipo y vamos a sortear 2 becas. Una beca completa y una media beca por mi Instagram, que es @carmen.gjh, el 1 de mayo. Entonces vamos a sortear una beca y una media beca para que puedan tomar el curso. Es @.gjh, que ni me lo sabía bien, pero ese. Este es el Instagram de Instagram, Carmen. claro. ¿Alguna otra red social donde te puedan seguir si es que tengas mayor No, interacción? esa, No sé. porque no, la Ya. otra no, el correo, pero no, esa es como, ahí siempre hacemos estos tipos de concursos del sorteo de beca, entonces ahí vamos a estar, ¿cómo se llama? Esto de Zoom es fantástico. Sorteando la beca. ¿Ah? Esto de Zoom Eso. nos permite poner acá tu Instagram, etcétera. Ah, qué bacán. Carmen, ¿a cuánto está el Sí. número de la rifa? ¿A qué te qué? ¿A cuánto de esta rifa? ¿Cuánto cuesta el número para que la gente para entrar al sorteo?
Es que yo lo voy a sortear el próximo viernes 1 de mayo, pero mañana voy a poner la publicación y en realidad es súper simple. Compartir la publicación, etiquetarnos y ya está participando. Ya, o sea, 0 ¿Ya? pesos, o sea, con 0 pesos ustedes Cero, pueden ya... sí, es mucho, ven, sí, es mucho más fácil. Es solo compartir y ya está participando dentro del sorteo de la beca. Entonces acuérdense que es una beca completa y la otra es media beca, para que puedan tomar el curso de interculturalidad y de cómo obtener herramientas para nuestro trabajo en distintos espacios. Y va a estar así bien bueno, lo estamos preparando con harto cariño y con toda la actualidad y con herramientas, ¿verdad?, que nos permitan, a ustedes les permitan desenvolverse de manera muy adecuada en distintos espacios. Perfecto. Carmen, agradecerte nuevamente tu colaboración con nosotros. Yo de verdad me siento orgulloso de contarte entre mis redes y que estés trabajando con nosotros. Con la Carmen nos conocemos hace harto rato, por allá de 15 años, más o menos. No sé, sí, muchos años. Uh-huh. Compartimos aula universitaria, compartimos ahí también carrete, hartas cosillas. Y ahora la vida también nos volvió a juntar en estas lides profesionales disciplinares. Así Sí. que nuevamente te doy las gracias a nombre del Víctor, de la Dani, de la Fran, del equipo de la consultora. Y nada, pues nos vamos a estar viendo el 7, el 8 y el 9. En caso de que quieras ver esta transmisión, va a quedar inmediatamente arriba en Facebook. Y prontamente ya tenemos que editar todos los webinars porque los vamos a subir a nuestra página de YouTube y los vamos a enlazar con el sitio web. Súper. Antes de despedirme, quería igual compartir un escrito de una de mis hermanas que se llama Paula Huanchumili, que lo estuve leyendo en la mañana y me hizo mucho sentido también para esta conversación, que dice, a propósito de lo que le pasa, ¿verdad?, a la presidenta del Colegio Médico, entendiéndola como mujer y como indígena igual, dice: en esta nación racista llamada Chile, mucha gente piensa que decirte mapuche por tus rasgos es una ofensa. Como dijo alguna vez en la mía en Jambo Seyur, ser mapuche es tan potente que no hay ofensa que me haga sentir mal. Yo creo que eso es muy importante, de entregar el mensaje de lo orgulloso que nos sentimos, ¿verdad?, todos los indígenas de este país, de ser indígenas, de las distintas, ¿verdad?, grupos, y basta de la violencia, ¿verdad?, basta de racismo y sobre todo la violencia de género, que eso también es tan importante. Entonces yo a eso lo sigo invitando, a seguir reflexionando, a seguir leyendo. Lo que no sabe, búsquelo, infórmese, pregunte, y eso, en el fondo, todo este tipo de acciones vamos a lograr en algún minuto tener una sociedad más justa, mucho más amorosa también con sus propios, ¿verdad?, ciudadanos. Y en eso estamos trabajando y vamos a seguir con la misma convicción de que la interculturalidad es fundamental para construir sociedades más justas. Así que yo me despido, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, recuerden tomar sus medidas, ¿verdad?, de seguridad para que esta pandemia no los afecte tanto. Si no tienen que salir de su casa, no salga, porque somos muchos los que tenemos que seguir trabajando. Aguántese. Porque nos debemos, ¿verdad?, a nuestro niño, yo en particular, a nuestros niños y niñas, pero cuídese mucho y nos vemos la próxima semana, ya el 7, 8 y 9, y el primero el sorteo de la beca. Así que muchas gracias, Alex, por la invitación y a todo el equipo consultora de Arista. Gracias a ti, Carmen, por aceptar la invitación. Eso sería a toda la gente que se quedó hasta el final viéndolo. Nosotros sabemos que es un poco largo, pero nos interesa poder entregar estos contenidos. Como dijo la Carmen, no salgan si no es necesario, no se engrupa, usted no es europeo, usted en su genética tiene genética negra, genética latinoamericana, genética mapuche, somos hijos del mestizaje. Así que, pues el llamado es a ese, a sentirnos, a aceptarnos en el otro también desde espacios de cariño, de afecto, de amor, de tolerancia, y pues a cuidarse, que el virus está grave al parecer, así que las autoridades parece que no nos cuidan tanto, así que nos tenemos que cuidar entre nosotros. Buenas noches a todos, gracias por seguirnos. Arista Consultora, Arista-Consultora Instagram, Arista Consultora LinkedIn, www.aristaconsultora.cl para más información, para todas nuestras actividades, cursos. La próxima semana también tenemos webinar, así que síganos en redes sociales. Chao, chao.